Utilizando el archivo del día de ayer, nosotros podemos encontrarnos con algunas herramientas prácticas cuando queremos realizar un direccionamiento a varias páginas en donde yo tenga elementos, ¿no? Por ejemplo, yo necesito tener un archivo de Excel en donde yo pueda ver un listado de todos los elementos para luego seleccionar e irme a cada una de las pestañas, ¿no? Eh, Uno puede decir, pero es facilito, solamente hago clic en las pestañas y se acabó. Pero no es tan simple, ¿verdad? Porque a veces tenemos un montón de elementos que también es fácil seleccionar, pero a veces es muy difícil. Vamos a insertar una hojita nueva por aquí. Y recuerden que estas hojitas se pueden mover como pestañas de un lado al otro. Sí, a esta vamos a dejarle como la pestaña de inicio. Y aquí es algo extra que nosotros podemos poner como un menú. Podemos poner aquí que esto simplemente es un menú o un índice de todas las pestañas que tenemos acá. Ajá. Vamos a utilizar menú por hipervínculos. En este menú por hipervínculos lo que yo puedo hacer es un listado de todas las pestañas o de todas las hojas de mi libro de Excel para yo solamente hacer clic y de ese modo pues ir navegando como que fuese una interfaz de usuario. Es una interfaz básica. ¿Sí? Si no nos acostumbramos a hacer algo tan complicado, pues lo más fácil sería utilizar esta opción, realizar un hipervínculo, que es una operación básica y creo que nos va a servir bastante, si no queremos complicarnos. Ahora, ¿cómo se inserta este menú por hipervínculos? Lo que podemos hacer es simplemente clic derecho y le ponemos aquí en la opción de vínculo. ¿Sí? Y se nos va a abrir una ventana. Ahí está. Si ven la ventanita, ¿verdad? Insertar hipervínculo. Ya, muy bien, porque solo estoy compartiendo. Excel me da me genera duda si está la ventana. A veces solo está Excel y no están las ventanas flotantes. Ahora, yo tengo varias opciones para poder insertar hipervínculos en este documento. Como por ejemplo me dice archivo página web existente. Si yo tengo acá una página, puedo insertar aquí la dirección. ¿Sí? Puedo también poner aquí en la segunda opción, lugar de este documento. En este caso lo que podemos hacer es seleccionar cuál es la pestaña que yo quiero que pues se referencie con este nuevo menú por hipervínculos. De hecho, ahora, la dirección de correo electrónico igual, pues si ustedes hacen clic automáticamente le hace referencia al programa que utilizan ustedes para redactar correos. Pero bueno, no es ese el caso. Vamos a utilizar al lugar de este documento. Como ustedes ven, yo puedo tener aquí los elementos o referencias a las hojas del archivo de Excel para poder seleccionar. Si yo quiero ponerle en esta primera instancia datos y filtros, pues aquí voy a la hojita de datos y filtros, miren, ¿sí? Aquí solamente le selecciono y le pongo aceptar y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando yo pongo aceptar, automáticamente se me genera un hipervínculo que al momento que yo le haga clic, o por lo menos le apunte, miren, ahí mismo aparece un montón de letras dando la dirección que yo tengo dentro de este hipervínculo, o vínculo simple. Ajá. ¿Sí? El archivo, señorita Mónica, es el archivo del día de ayer. Ajá, por eso no, bueno, ya les pasé, pero igualmente sigue siendo el mismo archivo. ¿Sí? Ese sí tiene. Ajá, ahora, por ejemplo, yo le veo esto, ¿no? Y le hago clic, por ejemplo, aquí. Automáticamente se me abre la pestaña de datos y filtros. ¿Sí? Y nótese a dónde se fue. La celda seleccionada es la A1. Hecho. En esta celda seleccionada A1 lo que me dice es que se ubica al principio de toda la hoja. Igualmente yo puedo insertar la siguiente. Por ejemplo, aquí yo quiero insertar. Puedo hacerle clic derecho, le puedo poner insertar. Y por aquí debe de estar la opción de vínculo, que da lo mismo. ¿Sí? Y me aparece la misma ventana.
Pero ahora en lugar de este documento vamos a seleccionar la siguiente que sería tamaño de tabla. Hago clic aquí y aplasto aceptar. Tamaño de tabla. Sí, y si quiero verificar solamente hago clic aquí y automáticamente miren se cambia la siguiente pestaña. ¿De hecho? Esto es práctico cuando yo quiero que el usuario solamente haga clic en los elementos de acá y no maneje las demás pestañas que yo tengo acá abajo. Ya vamos a ver cómo se puede ocultar esto. ¿Sí? Pero yo le veo que estos vínculos, claro que sí se ven todos chéveres, ¿no? Pero falta algo. O sea, me parece que no está, no se ve bien, porque incluso está, miren, datos y filtros y la comilla significa que es la pestaña y que se va a ubicar aquí en la celda A1. Podemos cambiar esta parte de acá. Sí, por ejemplo, aquí vamos a hacerle clic derecho, le podemos modificar, vamos a ponerle modificar hipervínculo. Ujú. La pestaña seleccionada ya está aquí, pero yo le puedo cambiar el nombre. Le puedo dejar solamente como datos y filtros, nada más. Este es el nombre que se va a aparecer aquí en la celda. Entonces se ve feo que esté ahí la comilla, el signo de exclamación y A1. Yo le puedo borrar esto y pues vamos a ver que se le ponga a aceptar. Ya, miren, ya se creó solamente con el nombre de la pestaña fácilmente. Si le hago clic, igualmente va a funcionar, no pasa nada. ¿Sí? Y este mensaje que me aparece aquí como un mensaje emergente, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es cambiarle de la misma manera. Al momento que le modifico en el hipervínculo, clic derecho, modificar hipervínculo, ¿sí? Vamos a cambiar aquí en info en pantalla, en vez de que se establezca la dirección de ese hipervínculo, vamos a poner aquí, no sé, ir a, pongamos aquí datos y filtros, o lo que ustedes quieran poner, ¿sí? O solamente vamos a poner aquí ir a selección, nada más, porque vamos a seleccionar nada más. Yo creo que esa sería una información importante. Otra manera de poder mostrar aquí valores, pues, en vez de que sea una validación de datos, un menú de entrada, aquí simplemente el menú de entrada, miren, le apunto, me dice ir a selección. O si no me gusta eso, puedo ponerle también hacer clic. O haga clic, por ejemplo, le podría poner ahí, haga clic en ese hipervínculo. No sé. Haga clic para ir a la pestaña. Nada más. Vean, qué sencillo. Lo mismo por acá, le hago clic derecho y le pongo aquí modificar hipervínculo y pues aquí le puedo cambiar que no se muestre como tamaño de tabla A1, si no le borro esto es solamente el nombre que va a aparecer, pero ya está referenciado, esto sí ya está referenciado, pero aquí que se muestre acá y la información solamente le pongo haga clic para ir a la pestaña. Muy simple, muy sencillo, ¿verdad? Aceptar. Y también la opción. Miren, aquí la opción que especificaba el A1 significa que al momento que yo haga clic y se vaya al hipervínculo dentro del programa, ¿sí? Lo que va a hacer es ubicarse en la celda, miren, A1 específicamente. Si yo le cambio este hipervínculo y en vez de ponerle A1, vamos a modificar hipervínculo. Aquí en vez de que se vaya a 1, pongo que se vaya a la B7, ¿sí? Pues simplemente lo que va a pasar es que al momento que haga clic aquí, vean qué pasó, automáticamente se fue a la B7, ¿sí? Ustedes pueden redireccionar en un archivo de Excel para que al momento que hagan clic en un vínculo, se ubique en la celda que deben modificar y nada más. Si yo sé que la celda B7, aquí dice Javier Santana, si en esta celda B7 yo debo ingresar valores, está bien redireccionado. Si le dejo en A1, pues va a aparecerse seleccionado A1 automáticamente. Entonces, debo tener mucho cuidado acá de poder ubicar los elementos. ¿Sí? Asimismo, vamos a hacer lo de las demás pestañas. Ustedes también háganlo, por favor. Ya saben, clic derecho, vamos a poner aquí vínculo. Lugar de este documento me toca integridad de datos. Vean, desde aquí ya le puedo cambiar el nombre y la info.
Sí, que sería haga clic para ir a la pestaña. Aceptar y aceptar. Y por acá tenemos lo mismo, ¿no? Puedo irme a insertar vínculo, que da lo mismo. Nos toca referencias estructuradas. Y aquí puedo borrar. Sí. Nótese que aquí también tengo una comilla. No sé por qué tengo comillas acá al inicio. Ya. Y la info en pantalla. Entonces escribimos qué es lo que se puede mostrar. Hago clic para ir a la pestaña. Aceptar y aceptar. Bien. Verificamos que todo esto funcione tranquilamente. Vean. Funciona, se fue a tamaño de tabla. Acá hay integridad de datos. Bien. Acá recuerden que nosotros habíamos bloqueado para que solamente se modifique la fecha de aquí. Y pues así le pongamos que nos debemos ir a la A1. No podemos porque Excel ya quedó bloqueado en todas sus celdas menos en esta. Sí. Vamos a desbloquearle por cuestiones solamente de aprendizaje. Ajá, ¿ya? Y referencias estructuradas. Vamos a ver cómo nos quedó. Ya me quedó muy bien. Tengo por acá total de datos y segmentación. También he tenido tablas dinámicas. Para que ustedes vean que estas hojas 1, 2 y 3, yo les podría tranquilamente ocultar, pero sin hacerle clic derecho a ocultar, sino que hay una opción en Excel para que yo pueda manejar este tipo de elementos. Ajá. Vamos a insertar otro vínculo aquí. Clic derecho, vínculo, y nos hace falta total de datos y segmentación. Si ustedes desean, pueden completar incluso el nombre completo. Saben que se trata de eso, entonces el nombre completo ya puede quedar así. De hecho, vamos a ponerle aquí, a ver, clic para ir a la pestaña, aceptar. Y me hace falta lo de la tabla dinámica también. Clic derecho, vínculo, y nos vamos acá para, perdón, acá abajo debe de estar, miren, tabla dinámica. Borramos todos los elementos necesarios y solo los que yo quiera, pues les dejo ahí, para que queden elementos necesarios. Ahí está bien. Aceptar y aceptar. Sí, esto podría ser un menú, o sea, un menú bien chévere en donde yo tenga todos estos elementos. Podría ponerles aquí formato de celda y le dejo en proteger para que me quede esto desbloqueado. ¿Sí? Para que el usuario lo único que tenga acceso sería a solo este menú y nada más. Sí, todavía no voy a bloquear, pero veamos, veamos. Vamos ahora sí a bloquear. Por ejemplo, proteger hoja. Sí, seleccionar celdas bloqueadas, no. Seleccionar celdas desbloqueadas, sí. Hecho. Y pues ahí le ponemos a aceptar. De este modo yo no puedo hacer clic en ningún otro lado que no sean los elementos de acá. Miren. Ah, si nos regresamos acá, lo mismo. ¿Ven? Sí. Igual lo mismo por acá. Hecho. Miren. Muy sencillo. Ahora me hace falta la conexión. ¿Qué pasa si es que yo estoy dentro de... ¿Qué pasa si es que yo estoy dentro de una pestaña y quiero regresar a sí mismo, pero sin hacer clic en uno de estos elementos? O sea, no quiero hacer clic en las pestañas. Yo puedo añadir un hipervínculo también a cada uno de estos elementos de las hojas. Si, por ejemplo, yo tengo una tablita, ¿ya? O tengo un lugar en donde yo sé que puedo poner volver al inicio. Yo puedo hacer clic derecho acá en una celda que ustedes siempre vean conveniente. Conveniente siempre podemos poner al final de una tabla. En la parte superior, por ejemplo, pero no en la parte inferior, porque en la parte inferior ya casi son un montón de datos y pues nos va a generar muchos problemas, ¿no es cierto? O dejar la primera fila siempre visible con las opciones de vista, ¿no? También tenemos aquí inmovilizar y siempre la fila superior que sea visible. Ya lo podemos hacer eso. Pero lo importante es que debemos acordarnos que podemos poner aquí un hipervínculo. Damos clic derecho, ponemos aquí un vínculo. Sí, y el lugar que nosotros vamos a insertar este hipervínculo va a ser acá al inicio. ¿Sí? Y en vez de que sea inicio, vamos a poner aquí a volver. ¿Sí? Y ponemos aquí el mensaje. Haga clic para regresar al inicio. Regresar al inicio. Vamos a aceptar. ¿En dónde debe ponerse al inicio? Recordemos que la primera era solamente el título. Estaba bloqueado. Bueno, no pasa nada en la 1. En la A2 deberíamos poner aquí, aunque no pasa nada porque está bloqueado. ¿De hecho?
Ahí, y miren, volver. Si nosotros hacemos clic, miren, apuntamos y me dice haga clic para regresar al inicio. Hacemos clic por acá y pues regresamos acá al principio. ¿Sí? Vamos a datos y filtros. Si ya revisamos todo lo que era necesario, presionamos aquí para volver y se regresa a la pestaña inicial. ¿Sí? Para poder tener este elemento, pues tranquilamente nosotros podríamos copiar. Vamos a copiar, esperemos que no nos dé ningún problema. Vamos aquí a control V. No me mantiene, me deja aquí con un formato diferente. ¿Saben por qué se me combinó esto? Pues porque tenemos acá la tabla dinámica junto a... No, tabla de datos no es tabla dinámica, sí. Entonces recordemos que aquí nosotros debemos ponerle a un lado. Siempre hay que dejar este espacio. Filas y columnas vacías antes de ubicar cualquier información que nos sirva. Si probamos acá, ven, funciona tranquilamente. Copiamos nomás y vamos poniendo aquí en integridad de datos. Creo que le había habilitado, miren. Control B, referencias estructuradas, vamos a ponerle por acá. Control B, total, igualmente vamos a ponerle por acá. Sí, control B. Aquí no, porque esta hoja, por ejemplo, no tendrían acceso los usuarios. Esto podría ser solamente para ustedes, ¿no? Tabla dinámica, también vamos a poner para control B. Sí. Y miren, tranquilamente nosotros ya tenemos una interfaz. Ya dependería de ustedes de los elementos que quieran agregar. Aquí ya son cosas más de gusto de cada quien. Vamos a desproteger un momento. Por ejemplo, podría poner aquí un poco más de el tamaño, ¿sí? Podría dejarle esto igualmente con un tamaño un poco más grande. Ponerle todo lo demás de algún color para que sepan que no se puede rellenar en ningún otro lado más y solamente esta partecita de aquí le dejamos sin relleno. ¿Sí? Y pues creo que ahora sí ya le podríamos bloquear. Vamos a ponerle este igualmente de otro color. Ahí que se vea, se visualice. ¿Sí? Solamente que se vea eso. Vamos ahora sí a datos y revisar y le vamos a proteger. Recuerden que pueden seleccionar celdas bloqueadas. Vamos a aceptar y miren, ya, no puedo seleccionar nada más por más que haga clic ni en el título ni nada. Y aquí lo único que hago es clic para irme de uno y volver al otro. ¿Sí? El uno y volver al otro tranquilamente. Como que tuviera un programa. Bien chévere. Se pueden hacer un montón de cosas en este tipo de documentos. Claro, el contenido que uno ve no es todo lo que puede existir en Excel. El tiempo también es corto, pero bueno, eso. Ahora, ¿pero qué pasa si es que el usuario se va y hace clic por estos elementos de acá? Sí, jodimos, ¿cierto? Porque puede incluso borrar los elementos, a menos que estén bloqueados. Lo que se puede hacer es ocultar todas las pestañas para que el usuario al momento que empiece, vamos a borrar aquí, que empiece a manipular este documento, no vea las pestañas. Esto se logra mediante las opciones de Excel. Al momento que nosotros abrimos un archivo, vamos a ponerle mejor aquí en el menú archivo, nos vamos a la partecita de opciones, ¿sí? Y en esa partecita de opciones nos vamos a avanzadas. En avanzadas vamos a las propiedades de este libro. Obviamente vamos a cambiar las propiedades de este libro porque solamente van a cambiar para este archivo, no para los demás. ¿Sí? Opciones de presentación para este libro. Acá me muestra, me dice mostrar pestañas de hoja. Yo le desactivaría para que ellos no seleccionen ninguna pestaña. ¿Sí? Los demás, los de las barras de desplazamiento horizontal y vertical, si ustedes logran que toda la información quede bien cuadrada y que no necesiten desplazarse, también podrían desactivar esto para que el usuario no pueda hacer clic en estos elementos. Sí, pero bueno, solamente con desactivar esta parte de mostrar pestañas de hoja es suficiente. Le ponemos a aceptar. Y miren qué pasó. Ya no puedo navegar por pestañas, ¿no? ¿Cómo?
Lo que debo hacer es irme acá por los submenús, o los hipervínculos que uno puede crear para irnos dentro de cada uno de los elementos. Claro, así es. Sí. Y pues esta era una pequeña opción para que ustedes puedan tener acceso a algo parecido a una navegación. Sí, algo parecido a una navegación. Claro, el archivo de Excel es del día de ayer mismo. Permítanme, les voy a hacer una copia. Como tengo abierto el archivo, mm, que no, creo que no hay ningún problema si les envío a este mismo. Vamos a ver, ahí está. Sí, no importa que no esté finalizado, igualmente es el archivo que ya realizamos el día de ayer, solamente quería aclarar algunas cosas. Ujú. Ya se fue. Ajá, ahí está. Sí. Y pues, ¿qué tal les fue? ¿Sí pudieron hacer hipervínculos? ¿No tiene ningún problema? Vamos a ver qué pasa con esas hojas. Voy a cerrar un momento Excel para ver qué me dice, qué me pregunta. Porque una parte muy importante de esto es que cuando nosotros tenemos un archivo de Excel de este tipo, presionemos Enter. En algunos casos, los elementos que tienen hipervínculos quedan bloqueados. Yo he tenido un par de problemas con algunos formularios que he hecho para por ejemplo, realizar automatización o vínculos, simplemente una interfaz gráfica simple en un archivo de Excel o PowerPoint. Cuando yo me descargo este tipo de archivos de Internet, el computador me bloquea. Ah, vamos a ver un archivo que yo lo tengo por... solamente me descargo. Debería estar... el de Zoom mismo, veamos si es que puedo descargarme a ver si me da problemas. Sí, el de aquí, les vuelvo a enviar, a ver, les vuelvo a enviar y ustedes me cuentan qué es lo que pasó para que ustedes se descarguen. Sí, ahí está. Yo también voy a ver si me deja realizar los elementos. Sí me deja, sí. Sí, no sé, creo que ya depende de la configuración de cada uno de sus equipos. En algunos computadores hay problemas con archivos descargados de Internet. Voy a ver, me parece que tengo uno en PowerPoint incluso. Déjeme verificar. Ahí tenemos que ver o tenemos que revisar una configuración. De hecho, permítame un segundo. Ya. Y estamos aquí. Y debe haber un PowerPoint. Yo hice asimismo un archivo en PowerPoint que tenía muchos vínculos. Me parece que es este. Y vamos acá, hacia aquí mismo macros. Voy a abrir. Ya. Veamos si tengo algún problema. En el mío no aparece nada. Ustedes pueden tranquilamente abrir el archivo que les envío ahorita al último por Zoom. Verifiquen, por favor, si tienen algún problema. Si pueden abrir, si pueden utilizar los vínculos. Ya, chévere. Como les dije, en algunos casos hay archivos que me generan problemas por asuntos de seguridad de Windows. ¿Sí? Por ejemplo, veamos si es que me detectó aquí algún problema. Como el archivo era de Internet, todos los elementos que yo tenga de Internet, me detecta como que tiene un problema de seguridad. Ah, sí, miren, miren, miren. A ver, ya les voy a compartir. Yo tengo aquí un pequeño cuadro de seguridad. En mi computadora, como yo ya le habilité todos los permisos, podemos observar que aquí existe una opción
En seguridad, todos los archivos descargados de Internet que tengan vínculos, me bloquea Windows por defecto, por seguridad. Ustedes cuando manejen este tipo de archivos deben tener cuidado porque puede ser vínculos o direcciones directas a virus, ¿no? A páginas web, archivos maliciosos. Pero si ustedes confían en todos estos elementos, pueden activar aquí la opción de desbloquear. De este modo no van a tener problemas con los vínculos. Ya que si ocurre algún problema, pues lo que les va a salir es en el navegador. No se puede acceder al sitio. O actualice el navegador. O actualice su versión de Windows. Es porque está bloqueado el archivo descargado de Internet que tiene vínculos. Entonces la opción de desbloquear, mire, ya se desactiva. Ya no me queda ningún problema de seguridad. Yo tranquilamente puedo utilizar ese archivo de Internet. Así es que no se olviden, si tienen problemas con los vínculos y no funcionan los elementos dentro de su programa, si le pasaron a un compañero o presentaron esa información y dicen no funcionó, no vale. ¿Qué hicieron con los vínculos? No, deben hacer clic derecho propiedades y deben desbloquear la seguridad. ¿Sí? Eso. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente archivo. Nosotros vamos a trabajar un poquito con las bases de macros, ¿sí? Tratando de irnos solamente por lo fundamental. En este caso, perfecto, creo que estamos bien ahí. Les voy a enviar el archivo en este momento. Por Zoom no les llega a todos, dice. Claro, bueno, como era el archivo del día de ayer, no hay problema. Voy a poner el primer archivo aquí, el archivo que se llama Excel 3 ventas anuales. Y también lo voy a cargar en Classroom para las personas que no tienen acceso. De hecho, permítanme, vamos a crear material. ¿No? Crear material. Y vamos a poner aquí material 5 macros. Ya. Y vamos a poner este archivo. El tema debe ser el número 5. Vamos a guardar. Y ya, estamos bien. Ahora sí, vamos a publicar. Perfecto. Ya. En este momento debe estar ese archivo de Excel en su Classroom, en la plataforma de Classroom. De hecho, vamos a abrir ese archivo. Enter. Ya. Viendo este archivo, sí, es un archivo de ventas, simplemente ventas anuales. Nosotros vamos a encontrar que existen varias pestañas. Ya, varias pestañas en donde yo puedo asimismo generar nuestro índice muy facilito. Si ustedes desean, lo pueden hacer. Crean aquí una nueva hoja y después van asignando uno por uno para que puedan tener acceso. ¿Sí? Pero bueno, ya no es el caso. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar la cinta de programador, la cinta de opciones de programador. En algunos casos en Excel no se muestra esa cinta. ¿Me confirman, por favor, si tienen esa cinta de programador en la parte superior? Aquí está. Cinta de programador, ¿sí? Ya, me comentan por mensaje los que no tengan. Listo, mira, por ejemplo, Leonardo dice que no tiene la cinta de programador. Lo que debemos hacer es habilitar la cinta de programador. De hecho, vamos acá a archivo y nos vamos a las opciones. Y en opciones nosotros necesitamos cambiar aquí en personalizar cinta de opciones. Vamos por acá. Y pues dentro de la cinta de opciones tengo habilitado un montón de elementos, miren. Como por ejemplo dibujar. Dibujar es un menú que no les aparece a ustedes.
¿sí? Y programador tampoco estaba visible. Entonces vamos a desactivarle para ver qué pasa. Miren, ya no están. Ajá. Entonces para habilitar, recuerden, archivo, vamos acá a opciones y cinta de opciones para personalizar. Aquí podemos aumentar las cintas que no estén habilitadas y podemos deshabilitar las que no utilicemos. Claro, aunque todas son muy necesarias, ¿verdad? Así es. Pues aquí habilitamos la cinta de programador y le ponemos aceptar. Automáticamente ya se coloca en la parte superior. ¿De hecho? Ahora, para entender este asunto de los datos de macros, ajá, para los que no tengan la versión que yo tengo, exacto, muy bien, se llama desarrollador. En algunas versiones, depende del idioma, ¿no? Este es español de México, aparece como programador. Y en algunos, Office aparece como desarrollador. Eso, muchas gracias por la aclaración. ¿Sí? Otra vez dice, vamos acá a archivo, vamos a las opciones y seleccionamos personalizar la cinta de opciones. Acá debemos tener habilitada, miren aquí la opción de programador o desarrollador. La que ustedes crean conveniente, pues dependiendo del idioma. ¿Sí? Ponemos aceptar y ya se crea la pestaña. Acá tenemos algunas opciones, algunas configuraciones básicas de Excel que me va a permitir establecer macros y programación. De hecho, en primera instancia vamos a trabajar solamente con macros. Claro. ¿Qué es un macro? Realmente un macro lo que hace es generar o grabar una serie de instrucciones que pueden ser repetitivas y que ustedes necesitan que se repita en otras ocasiones, en otras pestañas, o que se haga pues constantemente, sin necesidad de que yo vuelva a realizar todas las acciones. Entonces, un macro lo que hace es grabar las acciones del usuario para que después se pueda repetir. ¿Sí? Lo que hace es configurar acciones repetitivas. Eso es un macro. Ahora, dentro de todo esto, pues lo importante es visualizar aquí la opción de macros. Vamos a ver aquí que los macros son como programas que se graban dentro del libro de Excel, de un libro. Recordemos, un libro es el archivo de Excel. Podemos tener también una colección de macros, una colección de instrucciones dentro de un libro personal para macros. ¿Ah? ¿Sí? También podemos programar o modificar algunos macros, pero conociendo, teniendo algunas nociones de programación en Visual Basic. Aquí igualmente vamos a ver un poco de programación de acuerdo a lo que tenemos planificado. Sí, con operaciones básicas. Ya que Visual Basic es un entorno muy, muy grande, muy grande. Ajá. Y realmente esto no se aprende de la noche a la mañana, es complicado. Claro, dentro de esta pestaña de programador tenemos acá también los complementos, que son opciones que se pueden integrar, ¿sí? Dentro de Excel, que pueden generar operaciones distintas que no conocíamos. También tenemos aquí en la opción de controles. Podemos insertar controles de formulario y controles de ActiveX. Cada uno pues tiene la posibilidad de que, por ejemplo, los controles de formulario pueden funcionar con macros y los de ActiveX también pueden funcionar con macros, pero también se puede programar dentro de. Ajá. Creo que a la final son similares, pero cada uno tiene su ámbito de aplicación. Hay que tener mucho cuidado. Sí. También tenemos las propiedades, ver el código que está siendo programado dentro de cada elemento. Sí. Y pues aquí tenemos unas herramientas de XML. Igualmente no los vamos a utilizar. Lo principal sería lo de código y los controles. Nada más. Ahora, un macro funciona como grabar un video. Necesitamos presionar el botón de grabar. Realizamos las acciones dentro de la hoja de cálculo y luego presionamos detener. De ese modo, el computador, el programa, graba todo lo que nosotros hemos hecho y lo repite cuando nosotros lo digamos. ¿Sí? Por ejemplo, estamos ahorita en la pestaña, en la hoja norte, ¿verdad?
aquí en la hojita norte o en la pestaña norte, como ustedes quieran decir. Antes de iniciar con macros, ustedes pueden ubicar bien, tal vez la vista, sí, ya que el macro nos va a grabar automáticamente todo. Si nosotros estamos por acá y empezamos a hacer clic hacia la izquierda, el macro también va a grabar esa acción. O si estamos por acá abajo y hacemos clic por acá y hacemos clic por acá para seguir subiendo, también va a grabar todas esas acciones. ¿Hecho? Entonces, lo importante sería ubicarse bien. Luego, cuando ya tenemos la ubicación adecuada, ¿sí? Pueden hacer clic en cualquier lado. Presionamos aquí en el botón de grabar macro. Al momento que presionamos grabar macro, ¿ya? Nos aparece una ventana para ponerle un nombre. Ahora, por favor, muy atentos con los nombres de los macros. Aquí no se permite ni espacios, ni tampoco caracteres especiales, ni tampoco empezar con números. Aquí sí dice macro 1, sí puedo poner números, pero no puedo ponerle aquí uno macro porque me va a detectar un error. No puedo iniciar por números. Siempre debe ser que inicie por letras. Por ejemplo, bueno, dejémoslo nomás como macro 1, ¿ya? Después de insertar el nombre, yo puedo agregar una tecla de un método de abreviación, así como aplastar control Z. Este macro se puede desarrollar mediante la combinación de control más la tecla que ustedes crean conveniente. ¿Sí? Pero esta opción no es recomendada, ya que si ustedes no saben o nosotros no conocemos todas las opciones que puede tener ocupado ya Windows, esa opción se deshabilita. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, aquí la tecla de método abreviado pongo control C, ¿sí? Miren, aquí ya no me deja poner control mayúscula C, perdón, control C, me añade eh, una nueva tecla auxiliar como es el shift o el mayúscula, ¿verdad? Los botones, miren, el W tampoco me deja, el control V tampoco porque eso es para buscar en Excel. No sé, control U, igual tampoco. O sea, son pocas las opciones que yo tengo para poder manejar este tipo de elementos. Control K tampoco, me parece que es para cursiva. Control L, miren, ¿no? Nada que ver, complicado. Entonces, esta partecita de aquí, bueno, casi no. No, preferible no. Como ustedes pueden ver acá, el macro se va a guardar ¿en dónde? En este libro, sí, en todo este archivo. Recuerden, el libro de Excel es un archivo. En un libro nuevo sería un archivo nuevo, o en un libro de macros personal. Aquí sería como una biblioteca de todos los macros que ustedes van a generar para que puedan utilizarlos en otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, aquí yo puedo utilizar un macro para realizar varias opciones, pero quiero seguirle grabando para seguir manteniendo como un diccionario, una enciclopedia de macros para yo utilizar luego. ¿Mm? Dejémosle nomás en este libro. Y aquí en la descripción, pues aquí debemos poner una idea de qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, lo que yo voy a poner aquí en la descripción de este macro realiza el formato. Vamos a cambiar el formato. Entonces, este macro cambia el formato de la fila de totales en negrita. ¿Sí? Pueden escribir lo que ustedes quieran, o pueden dejarlo en blanco también, no pasa nada. ¿Hecho? ¿Sí? Entonces, al momento que ya aplastamos aceptar, ya nos va a empezar a grabar lo que nosotros hagamos. Vamos a ponerle aceptar. Nótese acá abajo tenemos un recuadro que dice detener el macro o nos muestra, dice se está grabando. ¿Ah? Ahora, lo que está grabando es todo lo que yo haga, todo lo que yo teclee, todo lo que yo seleccione. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí el total, toda la fila del total, y me voy a inicio y le pongo negrita. ¿Sí? Nada más. Esto sería lo único que quiero que haga este macro. Ahora, vamos otra vez para detener todo esto. Esta opción ya no me va a detectar porque voy a detener. ¿Sí? Detengo la grabación y ya está listo el macro. Como nosotros podemos observar, vamos a ver aquí en la partecita de macros. Miren, aquí está el macro 1.
la opción. Este macro cambia el formato de la fila de totales en negrita. ¿Sí? Y nada más. Si yo ejecuto, pues obviamente ya está hecho esto. Ya se encuentra hecho esto. Habilité yo negrita. Ajá. Si yo quiero hacer lo mismo aquí en Sur, pues hago lo mismo. Me voy aquí a programador, macros. Aquí está el macro 1. Pongo ejecutar y automáticamente ya realiza todas las opciones. ¿Sí? Así es. Un archivo puede ser automatizado de varias formas. Sí, un archivo puede tener varias opciones. Incluso los macros no se graban así como en 5 minutos para poder hacer alguna operación importante. Como es algo de un formato, pues es muy básico, se graba así de este modo y ya sabemos cómo funciona, se puede replicar. ¿Sí? Ah, vamos a poner aquí las advertencias. Cuando nosotros, recordemos, cuando nosotros estamos trabajando por macros, los nombres no deben contener espacios. ¿Sí? Tampoco los nombres no deben empezar con números. ¿Sí? Tampoco no deben contener caracteres especiales. ¿Sí? Así es que si un macro quieren que, por ejemplo, yo ponga formato negrita, ustedes podrían poner guión bajo, que tranquilamente funciona, pero como una tilde, una arroba, un símbolo muy especial, muy específico, no funciona. Un asterisco, eso no le puedo poner. Ajá. Sí. Y una parte muy importante de esto cuando trabajamos con la herramienta de programador, es imposible utilizar control Z. Es imposible utilizar control Z. Si ustedes están trabajando aquí con macros, la macro que yo hice es lo único que me generó fue negrita en la suma de totales, ¿no es cierto? Para deshacer eso, pues es muy fácil. Yo lo único que hago es seleccionar esto y le desactivo negrita nada más. ¿Hecho? Pero cuando a un macro se le dice que por favor borre una columna, ustedes no pueden devolver esa columna con control Z. Ajá. Sí, vamos a aplicar nuevamente aquí el macro. Ya voy a hacer de nuevo el macro, ¿ya? Vamos a aplicar primero. Aquí pongo ejecutar. Miren qué pasó acá con el deshacer y el rehacer. No se puede. No se puede. Entonces deben tener mucho cuidado con esta parte. ¿Sí? Yo no puedo deshacer ningún macro. Entonces vamos nuevamente. Si yo quiero eliminar el macro, pues me voy otra vez acá a la partecita lista, le pongo eliminar. ¿Sí? Y listo. Vamos a hacer un poco más complicado. Miren. Por ejemplo, aquí vamos a grabar el macro. Nos vamos aquí a programador, código y empezamos con este icono que es grabar macro. Vamos aquí a ponerle el nombre del macro cualquiera. No sé, vamos a poner aquí cambiar formato. Preferible así. Sí, sin espacio, sin nada. Y aquí la descripción, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a resaltar, ¿cómo serían? Ya, resaltar encabezados y totales en negrita. Sí, punto. Nada más. Cuando ya acabo de explicar qué es lo que voy a hacer, aquí puedo poner cualquier cosa, no es necesario ni siquiera escribir nada, pero para tener una idea qué hace, si es bueno. Pongo aceptar, empieza a detectarme. Aquí yo voy a tener todos estos elementos, voy a seleccionar. Está grabando todo lo que yo hago, solamente es aquí. ¿Sí? Y aquí vamos a cambiarle el formato, a resaltarle de color, no sé, pues, medio amarillo, ahí está. Ajá. Y el total, pues el total le vamos a cambiar aquí en negrita. ¿Sí? Y nada más, creo que nada más. Ahí como ya hicimos toda la operación que necesitábamos,
solamente vamos aquí a programador y le detenemos aquí. O si no, en la parte inferior también está la opción de detener. Acá abajo. Ajá, sí. No, pues, cualquiera de las dos. No pasa nada. Entonces detenemos por aquí y ya está grabada nuestra macro. Ahora, vamos a verificar. Miren, aquí yo tengo macros y ya está grabado. Miren, el macro cambiar formato. Está chévere, todo bien. Ya. Si ejecutamos, pues no pasa nada. Aquí todos estos elementos pues se cambiaron automáticamente y ya están, no se puede deshacer. Miren, no puedo cambiarle el estado original, no se puede. Ajá. Si nos vamos acá a sur, también va a pasar lo mismo. ¿Sí? Vamos a ponerle macros y le pongo aquí ejecutar. Ajá. ¿Sí? También se cambia el formato. Pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con archivos en donde las ubicaciones, por ejemplo, yo seleccioné la fila 3 y la fila 16. Si mis archivos cambian de tamaño, ya el macro funciona, pero dentro de las mismas filas. Si yo pongo acá el por ejemplo, aquí ya no está, miren, en la 16, está en la 15. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo ejecuto aquí el macro, vamos a ponerle macros, y pongo a ejecutar. Sí, miren, solamente la fila 3 y la 16 están en negrita. No me detecta que aquí la fila 15 es la que ahora es un total. Es que deben tener mucho cuidado. Ya. Por favor, me confirman. ¿Se puede ver bien mi pantalla de Excel? No se hizo borroso. No, está bien, ya. Todo ok, muy bien. Un segundito. No sé qué le pasó a mi pantalla. Yo les veo a ustedes borrosos toditos. Lo cambio un ratito la resolución y le devuelvo. A ver dónde está esto. Aquí. Sí, ¿no? A ver, vamos a cambiar algo más pequeño. No, 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 no. Ya no me dijo. Bueno, se ve raro. Bueno, no hay problema. Voy a cambiarme mejor. Acá. La otra pantalla. Sí. Exacto. Creo que ya se ve mejor. Listo. Estamos aquí en ventas. Compartir. Sí. Entonces, la utilidad de los macros ya depende de ustedes, de qué es lo que quieran hacer dentro de cada una de sus tablas de Excel. ¿Sí? Ahora, para poder entender qué es lo que hace un macro, podemos verificar cuáles son sus propiedades de su código. Si nosotros nos vamos aquí a la pestaña de programador, ¿sí? Y nos vamos aquí a la partecita de macros. Si realizamos aquí una modificación, vamos a ver que se nos va a abrir una pestaña, no una pestaña, una ventana nueva de Visual Basic. Ahorita voy a compartir. Aquí está. Nótese que aquí se encuentra nuestro macro. Miren, se llama cambiar formato. Ajá. Y todo lo que yo tengo después de esta comilla, que está de color verde, son indicaciones. ¿Sí? O sea, si yo quiero indicar algo en este código de programación, yo le puedo ubicar aquí, por ejemplo, la aclaración. Todo lo que está después de la comilla, después de la comilla, no se toma en cuenta. Ustedes pueden poner aquí notas. O sea, realmente, miren, se cambia color verde es algo que ya no se puede considerar dentro de la programación. Pero si entendemos muy bien cada uno de estos elementos, por ejemplo, aquí me dice, miren, rango. ¿Qué rango seleccioné? Desde A3 hasta M3. Este rango fue el que yo seleccioné. Aquí lo que yo hice dentro de macros Excel me lo escribió en un código. Este es el macro. Me dice el rango desde A3, 2 puntos hasta M3. Significa esto. Se selecciona.
Luego aquí me dice with, que es con. Con esa selección, ¿sí? Dice que aquí el patrón es sólido, ¿sí? El color también es automático. Son todos los elementos, propiedades que nosotros podemos tener dentro de esta opción de selección, ¿sí? Aquí el punto es la propiedad dentro de la selección de estos elementos, dentro de cada una de las celdas. Aquí ya tengo la propiedad del patrón que dice que es un color sólido, ¿sí? También tenemos aquí un color automático para todos los elementos de las letras. El color del tema, ¿sí? Aquí me dice la sombra y el tinte, o sea, cuál es el color. Igualmente la sombra y el tinte para decir si yo quiero algún tipo de patrón diferente, es cero. Y se termina. Como ustedes se dan cuenta, aquí hay algunos elementos que no cambiaron. Claro, pero hay otros que sí. ¿Sí? Igualmente, miren, esto lo que hizo, si ustedes se dan cuenta, lo que hizo toda esta partecita de aquí es cambiar el fondo a ese color medio amarillo. Claro, toda esta parte de acá. Cada uno de estos elementos o cada una de estas líneas se llaman códigos y cada línea de código hace una acción distinta. Para entender o para saber de memoria todo esto, pues es complicado. Se necesita un montón de estudio para poder saber qué es lo que hace o qué es lo que puede añadir. Pero con estos macros yo puedo darme cuenta qué es lo que hizo, ¿no? Muy práctico. Acá vemos que este es otro rango diferente. Miren, el rango desde A16 hasta M16 de seguro fue el rango de que estaba más abajo de los totales. En estos totales, perdón, aquí lo que dice es que se seleccione. Y en esta selección, la propiedad de la fuente, y dentro de la fuente la propiedad de negrita, me dice que se va al valor de true. Quiere decir que se pone en negrita. O la propiedad negrita queda como verdadero. ¿Sí? Y finalizamos aquí con endsuf. Realmente la palabra suf es una contracción de subrutina. Es una rutina, es un conjunto de operaciones o instrucciones que se hacen dentro de este macro cambiar formato. ¿Sí? Vamos a ver de manera general todo esto pues en el curso. Vamos a tratar de explicar lo que más se pueda para que tengan conocimientos básicos, sólidos. Pero. Ahora, dentro de todo esto, pues tenemos aquí la ventana de Visual Basic. Tenemos cada uno de los objetos de Excel, como por ejemplo cada hoja. Miren la hoja norte, sur, este, oeste, ventas anuales, este libro. Pero cuando nosotros insertamos un macro, se crean módulos. Estos módulos son los módulos para las instrucciones de cada macro. Si Excel no tiene ningún macro, no va a tener módulos acá. Sí, o incluso puede estar vacío, podemos eliminar y ya se queda sin nada. De hecho, de ese modo también podemos eliminar los macros presentes. Para poder realizar, vamos a ver si es que puedo compartir la pantalla número 2. Sí, ¿ven la pantalla número 2? ¿Ven en la ventana de Excel? ¿Sí? ¿Ven de pronto las notas rápidas? ¿No? ¿No ven? No, ¿Estas? ¿Estas no, sí se ven? es así. Ya, ¿y acá? ¿No? No, Ah, ya. Está chévere. Ya, entonces, como estoy grabando, ya no me muestra. El Zoom sabe ver un resaltado en la pantalla que me muestra cuál estoy compartiendo. Pues bueno, entonces miren, aquí yo tengo las dos ventanas. Si por ejemplo yo quiero irme por acá y estoy aquí en norte, sur, este y oeste, en oeste me falta. ¿Sí? Si de pronto yo quiero también irme, miren, estoy aquí en oeste y le pongo play, ya, ya puede ejecutar automáticamente el macro. Ahí está. Dentro de esta parte que se convierte en una auditoría del código. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero saber qué es lo que hace cada una de estas opciones, existe el modo de depuración. En este modo de depuración lo que puedo hacer es irme paso a paso por las instrucciones para ver qué hace cada cosa. ¿Hecho? Ahora lo que yo puedo hacer, a ver, veamos. No, ya nada.
Ya, ahora vamos a irnos acá. Vamos el este y está. El de acá. Ya, vamos, voy a devolver este formato al formato original. Dejémosle aquí como sin relleno y acá vamos a dejarle sin negrita. ¿Sí? Observemos qué es lo que ocurre aquí. Ya. Cuando nosotros vamos aquí al modo de depuración y vamos paso a paso por las instrucciones, cada vez que nosotros vamos dentro de las opciones, miren, me explica qué es lo que estoy haciendo en este momento. Me dice que está iniciando el macro de la subrutina, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a seguir viendo es cómo nosotros vamos a tener, no, F8 era, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a tener cada uno de estos elementos y por qué procesos van a pasar. Vamos a dejar esto así, otra vez. Entonces, nuevamente, vamos a ver si tengo F8. Sí, F8, miren. Vamos primero por acá. Aplasto F8 nuevamente y me dice que, miren, automáticamente se selecciona el rango solito. ¿Sí? Me dice que seleccione el rango. ¿Ya? Nuevamente vamos acá a F8. Otra vez selecciono el mismo rango. Ajá. El patrón es sólido. El color también es automático. El color de tema también automático. Miren qué es lo que está pasando. Luego empieza aquí a cambiarle, miren, el tinte F8. Y aquí me dice cómo le doy la configuración del sombra. Entonces, miren, todas estas partes que hicieron acá fueron muy importantes. Las dos últimas que vimos acá. Yo aplasto F8, termina de configurar esta parte. Aplasto nuevamente F8 y miren, ¿qué es lo que dice? Vamos a seleccionar el rango de abajo y aplasto F8 y me dice que va a cambiar este rango a negrita. Bold significa negrita, ¿no? Y F8 termina con todo. Ya pasó de esa configuración, de esa opción. ¿Hecho? Esto se puede traducir de inglés a español. No se puede. Para programación debemos tener conocimientos básicos del idioma inglés para poder realizar cualquier operación. Sí, entonces a todos nos cuesta. No soy tan bueno en inglés, pero ahí se aprende. Realmente cuando no conocemos algo, ahora tenemos una gran fuente de información, que es la web. Tranquilamente podemos ver qué significa cada uno de estos elementos y pues seguir investigando o añadiendo más operaciones. ¿Sí? Muy fácil. Nótese que cuando nosotros ya podamos realizar algún tipo de programación y entendamos básicamente qué significa cada uno de estos, cuando yo finalice, por ejemplo, este tipo de programación, ¿ya? Aquí yo puedo encontrar valores como true, que dice que la fuente está en negrita, sí, verdadero. Pero si yo le cambio aquí el valor de verdadero y le pongo falso, ajá, nótese que aquí, al momento que esto corro nuevamente el macro, pues la selección última de este macro me va a cambiar de verdadero a falso, que va a desactivar la negrita. Vamos a ponerle play. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Ahí está. Hecho. Hay algunos otros que no se pueden cambiar, como los del color. No tengo yo conocimiento qué color será ni qué código puedo poner aquí para el color. Entonces, podríamos grabar un macro que me deshaga todas las opciones del formato, ¿verdad? O que me deje este color aquí sin relleno, ¿sí? Pero grabándome nuevamente las opciones son las tareas que yo puedo automatizar. Así es, claro. Puedo insertar opciones como los valores totales o puedo calcular promedios, puedo poner fórmulas también. Por ejemplo, yo podría poner aquí un promedio, ¿sí? Vamos a ubicarnos en la columna P, en la celda P5. Y nos vamos acá a programador y vamos a grabar un macro. Ahora, ¿qué necesito hacer aquí? Pues, al momento que yo grabo un macro, Mónica, cuénteme. Buenas noches, tenía una duda porque yo grabé una macro, pero a veces cuando había más filas ya no funcionaba porque creo que le graba en dónde colocar el total, por ejemplo. En ese caso, ¿qué puedo hacer?
Ya, muy buena pregunta. No, pues en ese caso nosotros debemos orientar la programación ya no solamente a celdas fijas, sino que vamos a programar o orientar estos macros a elementos que deben estar siempre constantes. O sea, no solamente sería para la fila de acá. Sí, tal vez la ubicación que está aquí en la fila número 16 no es la adecuada. Tal vez debemos dejarle que todo esto siga nomás transcurriendo hasta abajo o seleccionar, en vez de que esté en la fila, que esté en una columna que no va a modificarse, ¿sí? En su tamaño. Porque aquí la selección del número 16 de la fila está mal ubicada, ¿sí? Porque esto sí, prácticamente aquí, esto pues va a respetar el rango. No puedo modificar eso, no le puedo poner aquí que me detecte automáticamente, pues porque es un lenguaje de programación en donde aquí me muestra pues que hace referencia a un rango fijo. Pero ya vamos a ver cómo más podemos hacer esto, programando con más opciones, ¿sí? Que es mucho más práctico. De hecho, ahora, ¿qué estaba haciendo? Ah, ya. No solamente funciona con formato, sino que supongamos que nosotros queremos poner un promedio aquí en la columna P, en la fila número 5. ¿Sí? Vamos a empezar a grabar un macro. Sí, y este macro se va a llamar promedios. Sí, creo que nada más. Aquí vamos a poner calcula los promedios de cada mes. No, de cada mes, ¿qué hablo? De cada fila. Ajá. Y listo. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? En este macro, pues yo lo que haría sería poner el igual, promedio, abro paréntesis, me voy por acá, selecciono desde aquí hasta donde yo necesite realizar la selección, por ejemplo, hasta por acá. ¿Sí? Cierro, vamos a ver si no me genera ningún problema. Presiono Enter, y ahí está. Miren, ¿qué es lo que pasó? Aquí se sigue grabando todas las opciones. Me voy por acá encima, selecciono y hago doble clic. Sí, y miren, aquí está la selección del autofill. Hecho. Y por último, yo quiero que aquí se me muestre, miren, ahí ya me dicen, selecciono la celda P3. Quiero que esto se llame promedio. Enter, ¿ya? Hago doble clic y dice, miren, que se autoajusta tranquilamente. ¿Hecho? Y pues podría yo decir que todo esto, no, está bien, ya, pongámosle stop. Y detengo el macro. Nótese. Entonces, al momento que nosotros ya tenemos este tipo de opciones, pues acá vamos a irnos a la norte. Vamos a ver si está libre la columna P. Nótese que ese es el gran problema, que a veces no está libre. ¿Sí? Hecho. Vamos a ejecutar el macro. Macros de promedios. Ponemos aquí ejecutar. ¿Sí? Y nótese qué es lo que pasó. Aquí pues realmente no tengo las opciones de poder realizar esta macro de manera adecuada. Realmente porque tenemos diferentes ubicaciones. Aunque yo tenga en sur, miren, yo tengo aquí hasta en sur tranquilamente. Lo que yo tengo acá son celdas o elementos que están direccionados a elementos que están fijos. Es que deben tener mucho cuidado. ¿Sí? Veamos qué pasa si es que me voy acá a la de el, vamos aquí promedios, vamos a ejecutar. ¿Ya? O sea, me genera solamente el texto, pero las fórmulas no me detectan. Sí, aunque aquí sí me muestra. Tendría que revisar qué es lo que pasó. Pero realmente hay otras formas. Es preferible esto dejarle ya programado o puesto dentro de cada una de las hojas para que me calcule automáticamente. De las opciones de, por ejemplo, insertar elementos o hacer un menú como los que tenemos acá actualmente, también funciona. Ajá. Sí, no sé por qué no funciona en el mío. ¿Qué será? A ver, ¿quién me puede
ayudar. Raro, sí, se supone que debería funcionar. ¿Qué opinan? Promedios. Ejecutar. Qué raro. Ahorita funcionó. Vean. Ah, pero nótese. Vean, acá, como yo le seleccioné y le hice doble clic, no es que automáticamente se fue. Sí, no es que automáticamente aquí se fue y pues selecciona solamente hasta donde tenga datos. Como ustedes saben, miren, los rangos son fijos. Sí, aquí sí funcionó. Aquí el rango sí coincidió y en los otros no coincidieron porque no son los mismos elementos. Vamos a ver, yo creo que hice aquí en ya. Acá vamos a ver otra vez nuevamente macros, promedios, vamos a ejecutar. Ah, sí, no sé. No sé por qué no funcionara primero. Ajá. Porque No, no ya está. eligió la celda. Yo creo que es porque no eligió la celda 5 P5, sino eligió una anterior. Entonces le empieza a contar desde antes, pienso yo. Y por eso no le encontró. La P5 será, bueno, pongámosle por acá, por ejemplo. Ya. Vamos a poner por aquí macros. Vamos al promedio y vamos a ejecutar. Miren, ahí recién se me fue. Vamos a ver otra vez. No creo que sea eso, pero raro que sea así. Ahí no, ya seleccioné otro, perdón. Promedios. Promedios. Ujú. Sí, miren. Como ahora yo tengo aquí la P5, ¿no? Y aquí ya me sale automáticamente, como el tamaño es diferente, miren, ya no tengo la misma utilidad. Entonces debemos tener mucho cuidado con estas partes. Ajá. Vamos a irnos por acá a la celda. Mm, ya, claro, claro, ¿verdad? Tiene mucha razón. Aquí me dice Active Cell. Sí, ¿verdad? ¿Quién era que me dijo? A ver, tiene mucha razón. ¿Cuál era Elizabeth? ¿Quién era? Sí, yo. Ahí ya. Tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque aquí no leí. Pues claro, lo primero que debía era irme primerito acá para que al momento que empiece a grabar el macro me detecte que yo me voy a ubicar aquí. No está eso. Aquí me dice Active Cell. Dice que en la celda que yo me encuentre activa, que realice esa operación. Muy bien, muy bien. Y Alan también tiene razón. Muchas gracias. Entonces, miren, cuando pasa esto, es complicado, ¿no? Tratar de hacer todo esto nuevamente, pues se complica bastante. Y a veces por estar trabajando así, pues vemos que está mal hecho, entonces lo único que nos toca hacer es eliminar y volver a grabar. Nótese que aquí ya se fue, mire. Ujú. Se fue, pero todos los elementos se quedan ahí. No es que yo borrando el macro se me va a borrar todo lo que ha hecho el macro, ¿no? Vean. Ajá. Yo voy a volver a grabar aquí. Si no es cierto. Ya pongo otra vez, grabo el macro. Ahora sí vamos a hacer bien promedios. Alto, alto. Ya, en otra celda, en cualquiera. Ya, ahora sí. Ese es mi error. Ese fue mi error, claro. Grave. Promedio. Aceptar. De este modo, al momento que yo hago clic aquí, ya me detecta que debo ubicarme acá. Correcto. Ahí sí le doy bien la instrucción. Ya aparece aquí, miren. Seleccionar aquí en la ubicación del rango P5. Cada elemento de Excel se conoce como rango, así sea una celda, fila o columna o tabla. Ajá. Ya. Como ya seleccioné, pongo aquí igual, promedio. Sí. Acá voy a seleccionar todos estos valores, pero nótese que este rango pues va a ser fijo al momento que ya presione Enter. Miren, aquí ya me aparece el rango desde donde está donde da. Sí. Ajá. E incluso me da la dirección, me dice menos 14 espacios. Ahí empezó, claro. ¿Hasta dónde? Hasta 3 espacios antes. Claro, miren, tenemos 1, 2, 3 hasta aquí. Sí, estamos bien. Entonces, lo importante es tratar de entender cómo funciona este código. Como voy a ubicarme aquí para copiar todos estos valores.
Hago doble clic, me da un autofill, pero el autofill no quiere decir que esto me queda automático hasta donde llegue. Solamente llega hasta la P13. Claro, mira, P13. ¿Sí? Nos ubicamos en la P3 y aquí, miren, me dice rango P3.select. Se selecciona este rango en P3. Y pues aquí yo pongo, escribo promedio. Y aplasto Enter. Sí, y de ese modo finalizo. Hecho. Vamos a detener. Sí, y de este modo, pues acá vamos, yo voy a borrar. Solamente eliminar, no pasa nada. Vamos acá, eliminamos para hacer nuevamente en todas las hojas correctamente. Entonces, si ven el asunto de la programación, aunque está un poco difícil, pues es intentar probar. A ver qué se puede hacer. Si yo me voy a cualquier celda, eso no importa, nos vamos por macros y nos vamos acá a promedios. Ejecutamos. Sí. Nótese que aquí me hizo falta hacer el tamaño automático que se ajuste automáticamente acá en el macro. No lo hice. Fue por eso. Ahora sí ya funciona. Igual por acá. Lo mismo, ¿no? Si estoy en cualquier celda por ahí, por ejemplo. Vamos a macro y le ponemos ejecutar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Ejecuté otro macro que no debía. A ver si ya está hecho. Me equivoqué. Seleccioné el otro. Es de promedios. Ahí sí. Ejecutar. Mira, ahí está. Me faltó el que se ajuste automáticamente. Sí. Para procesos como estos yo puedo realizar eventos, ¿no? O cualidades, características que yo pueda automatizar. Sí, aunque sea de manera simple como la que estoy teniendo acá, pero lo importante es que podamos organizar la información de ese modo. Y veamos por acá lo mismo, ¿no? Vamos aquí a macros, promedios, ponemos ejecutar. ¿Sí? Y ahí está. Si ustedes quieren otra vez nuevamente visualizar qué es lo que hizo, pues ya saben que aquí nos podemos ir a este de promedios macros. Ponemos F8. Miren, vamos a iniciar esto. F8. El rango, miren, ya se seleccionó. ¿Sí? A paso de esto, y ahí se selecciona, miren, ahí está. Ahora lo que va a pasar es que se va a activar aquí para hacer un promedio, el average, promedio. De la misma celda, de la misma fila, pero 14 espacios antes, hasta, aquí, ya, hasta la misma, ¿sí? Fila, row, debe ser row, ajá, row cell, pero hace 3 espacios. Presiono F8, ahora sí, selecciono nuevamente y ya está hecho el promedio. Y aquí lo que va a pasar es que vamos a hacer la opción de autofill, o sea, se va a rellenar haciendo doble clic, pero aquí lo único que hace es rellenar esa fórmula con este rango hasta P13. Por eso no llega más allá, no es que se vuelva automático para siempre, no. Luego me voy acá a la P3, ¿bien? Y escribo. En la celda activa, como yo seleccioné P3, en esa celda activa me dice que yo voy a insertar el texto promedio. Sí, F8 otra vez, y me dice que aquí, en esta celda, yo no me di cuenta y hice clic, inintencionalmente, vean. Sin darme cuenta hice clic abajo. Y terminó. Yo puedo borrar esta partecita de aquí porque no fue necesario. Realmente no me hace falta. Vamos a verificar otra vez, a ver si corre nuevamente el macro bien, sin esa última instrucción. Vamos a ver que uno puede modificar el macro sin ningún problema. Si yo conozco muy bien el lenguaje de programación, pues hay formas de acortar el código. Sí, entonces vamos ahora sí, macros, promedios, ejecutar. Y nótese, ya no se colocó acá al final porque ya borré esa instrucción. Entonces, muy importante, ¿verdad? Qué chévere. De este modo uno puede automatizar procesos. Claro. O elementos o datos que son un poco complicados. Como por ejemplo, vamos a ubicarnos por acá. Supongamos que aquí vamos a poner nombre. No sé, edad, ciudad. Sí. Y lo que queremos hacer es que cada uno de estos elementos se sigan acumulando dentro de
de esta misma tabla. Aunque la ubicación está mal. Vamos a ponerla más abajo. Por ahí puede ser. Ya, hecho, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El ingreso de datos va a ser por aquí. Por ejemplo, vamos a poner aquí ingrese el nombre. Aquí podríamos poner ingrese la edad. Ingrese su ciudad. Vamos a ver qué nos devuelve aquí como opción. Todavía no estoy grabando nada, solamente estoy dando el formato. De hecho, necesitamos dar aquí la opción de que puedan acumularse archivos o datos o elementos en estos nuevos, como que fuese un formulario dinámico. Claro. Por ejemplo, ya. Muy bien. Por ejemplo, vamos a grabar el macro. ¿Sí? En cualquier celda. Ya, listo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Grabar macro, vamos a ponerle aquí recopilar datos. Vamos a ponerle con mayúsculas y minúsculas. Recopilar datos. Aceptar. Nótese que aquí tenemos la opción de poder grabar todo lo que yo haga clic o todos los comandos que muestren el programa. Lo primerito que vamos a hacer es generar un espacio para que yo pueda insertar una nueva fila de datos. Yo eso lo puedo hacer aquí, miren, clic derecho, le pongo insertar y así ya le dejé un espacio para la nueva información. Sí, me voy por acá, hago clic, control C, hago clic, control V. ¿Sí? Luego me voy por acá en edad, control C, hago clic acá, control V. Y me voy por acá en ciudad, hago clic, control C, y me voy por acá, control V. Y nótese qué es lo que está haciendo, copiar y pegar, copiar y pegar. Nada más. Y cuando finalice esto, me voy a todos estos datos y les borro. Suprimir. Hecho. ¿Para qué? Vamos a ver si es que se actualiza. Entonces vamos aquí y creo que nada más. Vamos a hacerle clic para afuera para que se me vaya fuera de. Ya, detengo. Entonces, miren, el macro lo que va a hacer cada vez que yo ejecute esta acción es crear una fila nueva, desplaza los datos de abajo. Sí, los datos que estén escritos aquí los copia y los pega en sus lugares correspondientes. Por ejemplo, pongamos aquí, antes de ejecutar el macro pongo Pablo, la edad, no sé, pongamos de incógnita, no sé cuántos años tengo. X, ¿ya? Y ciudad, bueno, ciudad pongo plata. ¿Sí? Vamos a observar, vamos a ver qué me da aquí como respuesta. Nos vamos aquí a macros, recopilar datos. ¿Sí? Y si nosotros ejecutamos, vamos a ver qué ocurre. Pongo ejecutar. ¿Sí? Vean, le añadió. Pongamos otro. Supongamos que vamos a poner aquí a Elizabeth. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Elizabeth? Elizabeth Jurado. 34. 34. ¿Y de dónde es? De Ambato. Ya. De Ambato. Chévere. Sí. Ya. Nótese que aquí incluso me olvidé de cambiar el formato, pero ya ni modo. Vamos acá a macros y le ponemos ejecutar el de recopilar datos. ¿Ponemos ejecutar? Sí. Y nótese, le desplazó un espacio hacia abajo y le sigue acumulando. Y la opción de lo que yo hice, seleccionar y borrar. Sí, me sirvió mucho. Muy bien, Alan. Justo eso quería que todos pensemos. Claro. Exacto. Sí, esto puede funcionar con botones.
No me quise ir mucho a ese asunto, pues porque todavía estamos aprendiendo. Pero bueno, sí. Entonces, nótese la finalidad de esto. Claro. Muy bueno todo esto, sí. Y pues claro, como nos dice ahorita Alan, nosotros podemos insertar objetos, botones o incluso imágenes para poderles asignar el macro. ¿Ya? Por ejemplo, nos vamos acá a la pestaña de programador y en la partecita de insertar, podemos poner aquí un control de formulario. ¿Sí? Por ejemplo, botón, un botón. ¿Ya? Hago clic y aquí puedo dibujar un botón. En este botón yo le puedo asignar el macro para que al momento que haga clic ya no tenga pues que abrir el menú de macro, seleccionar el macro y ejecutar. Yo puedo ponerle un nombre, ¿no? Aquí botón, haga clic en este botón 63. ¿No? Yo puedo poner aquí recopilar datos. Ya. Pongo aceptar. Sí, se llama botón 63, pero yo ya le asigné el macro correspondiente. Aquí puedo ponerle el botón recopilar. Hecho. Y nada más. Al momento que me salgo, yo ya no le puedo modificar el tamaño ni la posición, sino que esto ya se convirtió en un objeto de formulario. Miren, si yo hago copiar todos estos elementos así en blanco, pues me va a insertar una columna en blanco. Vamos a ver qué pasa. Si yo lo presiono así, recopilar, ¿qué pasó? Ya, se me insertó una columna en blanco. Ajá. Sí. Y si vuelvo a insertar nuevos elementos, no sé, pongamos aquí a Ana. Y la edad, ¿cuántos años tiene Ana? Cuente. 25. Ya, sí pongo 25. Y pues la ciudad, ¿de dónde es usted la ciudad? En la Tacunga. Aquí nomás, muy bien, muy bien. Sí, ahí están los datos. Si lo pongo a recopilar, pues nótese. Siguen acumulando los valores. ¿Sí? Este es un pequeño ejemplo de lo que uno puede hacer dentro de macros. ¿Sí? Y podemos tener muchos elementos. Por ejemplo, veamos dónde está este macro. Este macro está aquí dentro de, ¿no es cierto? Pero nosotros ya vimos que al momento de hacer clic en este botoncito, pues automáticamente se le asigna la acción. También nosotros podemos encontrar varios elementos cuando ya veamos, que no solamente tienen que ver mucho con macros. Aquí nosotros tenemos macros, solo macros. Pero cuando ya tengamos objetos, podemos hacerle que cada objeto al momento que hagamos clic o cada vez que se cambie de estado, genere una opción para poder nosotros modificar algo. Claro, así es. Sí, entonces miren, aquí la opción que nosotros habíamos puesto al principio como el menú, los vínculos, ya lo podemos poner acá tranquilamente. Ya no solamente con hipervínculos, sino que podríamos grabar un macro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si estamos en la pestaña norte, ya, podemos grabar un macro. Grabemos los macros para poner los botones. Antes de, creamos un pequeño menú. Vamos a ponerle aquí más. Vamos a ponerle uno nuevo. Vamos a ponerle inicio para ver el contraste de los hipervínculos y los macros. Aquí vamos a grabar un macro. A este macro se va a llamar norte. Aquí en descripción podrían ponerle abre la pestaña norte. Claro, abre la pestaña norte. Entonces ponemos aceptar. Sí, aquí ya está, miren, subrutina o subproceso es lo que yo necesite. Hago clic aquí, a norte, ¿sí? Se selecciona. Si ustedes que quieren que se ubique en algún lugar específico o especial, ustedes pueden hacer clic nada más. Pero no es necesario, creo yo. O sea, pero bueno, si ustedes desean, pueden hacerle clic que se ubique aquí en A1. Sí, ahí está. Ya. Detenemos. Ya está. Podemos insertar aquí un botón. Ponemos insertar, ponemos un botón.
Y colocamos, pues, aquí. Nos va a pedir en cuál macro deseo yo asignar, pues va a ser norte. Pongo aceptar. ¿Sí? Y pues antes de irme, pues yo debería ponerle aquí el nombre que debería ser norte. Ah, si yo pruebo, pues hago clic aquí, miren, se va al norte. ¿Yo? Lo mismo debería ser para sur, este y oeste. Y ventas anuales. Entonces, pues ya estoy por aquí otra vez. Hago macro, se va aquí a sur. Ya no pongo descripción porque sería demasiado, ¿verdad? Aceptar, miren, pestaña sur. Espero que por favor se ubiquen. Miren, miren, no sé, todo lo que yo estoy haciendo. Incluso el scroll me detecta. Pero yo quiero que se vaya acá. Ya, ahí está bien. Y me detengo. Chévere. Esta selección, miren que aquí yo hice un scroll. Enhorabuena que apareció esto. Esto no me hace falta, yo puedo borrar. Sí. Porque si vimos acá, lo único que necesité hacer es irme a la pestaña, a la hoja norte, se selecciona esa hoja y también se selecciona este rango. Nada más. Lo mismo, esto ya no me sirve. O sea, tranquilamente. Vamos a ubicarle un botoncito aquí. Vamos a insertar, ponemos aquí. Y pues aquí seleccionamos y podemos dibujarle, ¿no? ¿Ya? Se va al sur. Se va. Lo mismo vamos y cambiamos aquí el nombre y le ponemos sur. ¿Sí? Y podemos probar. A ver, este fue el norte. Sí, perfecto. Y el de acá se fue al sur. Sí, funciona bien. No pasa nada. Hay líneas de código que no son necesarias. De hecho, si yo hago clic derecho y quiero, por ejemplo, cambiar, no era al sur, pues de pronto era al norte. Bueno, esto que le cambio aquí el texto, puedo ponerle otra vez norte. ¿Sí? Y le puedo volver a asignar el macro. Asignar macro. Ya no es al sur, sino debe ser al norte. Entonces ahora sí verifico, miren, esto me sirve para irme al norte, igualmente el otro icono de por acá irme al norte. ¿De hecho? Entonces muy práctico, realmente. Sur. ¿Qué debería hacer? Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué debería hacer para tener un botón de regreso? Para regresar, si ya me fui al norte y quiero regresarme a inicio, ¿qué hago? Ponerme en alguna de las pestañas que sea de sur o de norte y de ahí crear el botón para regresarme a la ventana de inicio o a la Ajá, pestaña. claro, a la pestaña de inicio, pero hay que grabar el macro primero. Sí. Si por ejemplo yo estoy acá en norte, aquí debería empezar a grabar el macro antes de poner el botón. Porque si yo pongo el botón no tengo el macro al cual debo asignar. Ajá. No importa en dónde me encuentre dentro de la pestaña. Como no está grabando nada, aquí no me detecta. ¿Sí? Yo puedo estar en cualquier parte. De hecho, claro. Pero ahora vamos a grabar, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí grabar macro. Ponemos aquí regresar inicio. No creo que hay ninguno. ¿Cómo regresar inicio? Inicio. Normalmente este macro selecciona la hoja o la pestaña de inicio. Ponemos aceptar. Miren, no está ninguna información aquí. Lo único que hay que hacer, no me muevo ni hago clic en nada, por favor, muy atento. Solamente hago clic acá inicio. Y ya está. Si quiero que mi cursor se ubique en alguna celda específica, yo puedo decirle ya que se me ubique al inicio en A1 para darle una posición neutral o para darle una posición para que no se vaya a ningún otro lado que no sea la parte de la celda A1. Y nada más, mire, no hago nada más, detengo el macro. Y ahora sí, me voy acá al norte, ¿sí? Y puedo poner el botoncito. Recuerden que habíamos puesto por acá el hipervínculo, ¿verdad? Funciona igual que un hipervínculo, ¿sí? Pero con otros elementos, ¿verdad? Ponemos aquí insertar y nos vamos por acá a botón.
puedo poner aquí un botón. Regresar inicio. Este macro selecciona la pestaña inicio, aceptar. Sí, y yo puedo poner aquí regresar o volver, o como ustedes quieran. Regresar. Ya. Y ya está, miren. Hago clic, se fue. Sí, y se selecciona en A1. Si de pronto estaba aquí en E2, vamos vamos al norte y nos vamos por acá, regresamos. Se volvió otra vez a A1. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar esto? Miren, yo al momento que hago clic, no me va a dejar modificar o hacer alguna cosa. Hago clic derecho. Y se me selecciona. Y aquí yo puedo editar las opciones, miren. Como se lee más grande o más pequeño el botón. Clic derecho y pues ahí yo puedo modificar todas las opciones que yo tengo dentro de. O incluso puedo editar el texto, poner una agrupación, orden, de acuerdo a las imágenes que tengan. Hay que tener mucho cuidado. Nada más. Ahora, si yo necesito copiar, por ejemplo, este botón de regresar, yo le voy a copiar. Me voy acá a sur. Control V. Me voy acá al este. Sí. Acá, Control V. Voy acá al oeste, aunque en estos no hice macro para irme a cada uno de estos elementos. Miren. Control V. Ahí está. ¿Sí? Yo con esto ya puedo regresar a la pestaña inicial, cualquiera de estos elementos. Miren. No se olviden aquí. Acá estoy en el sur. Bueno, aquí debe estar exacto de seleccionar. ¿Sí? Ya, pues nada más. Nada más. Dicho. Entonces, esta partecita de las opciones de los macros es muy importante. Todo eso depende de qué es lo que ustedes quieran alcanzar. Claro, si de pronto ustedes quieren realizar una hoja, una gráfica o realizar algún tipo de elemento, ustedes pueden tranquilamente asignar esa operación como instrucciones para el macro, ¿verdad? Todo lo que ustedes hagan se les puede grabar tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, voy a pasarles un pequeño archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Aunque quede el tiempito, todavía hay un ejercicio más. Y el día de mañana. Para seguir practicando un poco más. Voy a subir a su... A ver si es este. Sí, este mismo es. Sí, 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 sí. Aquí este archivo les voy a subir a su Classroom. ¿Dónde está? Tengo que dejar de compartir, se me está apagando la pantalla. Ya. Ahí sí ya no. Tengo problemas con la pantalla. Eso está titilando. Vamos a ver. El archivo que les voy a subir aquí, yo tengo macros. Antes de... Bueno, ya les voy a explicar. No cerrarán, por favor. No cerrarán. Sí, me olvidé de algo muy importante. Casi me olvido. Exacto, Anita. Eso es lo que casi me olvido. Sí. Vamos con esa parte primero antes de cargar la actividad. A ver, voy a compartir la pantalla número 2. Miren, cuando nosotros tenemos macros grabados dentro de un archivo, pues ustedes necesitan grabar en ese formato específico, como macro. Aquí van a poner archivo y le ponen guardar como. Ya que si solamente le ponen guardar, les sale una advertencia, me dice las siguientes características no se pueden guardar en estos libros sin macros. Proyecto de Visual Basic, ¿verdad? Para guardar esto con esas características hay que habilitar el archivo para macros y guardarle como archivo habilitado para macros. ¿Sí? Y si quiero guardar así sin macros, sin nada, pues le pongo sí. Y de ahí lo que va a pasar es que cuando yo ya cierre el programa, todo lo que yo tenga acá, miren, se va a borrar. Los botones van a quedar, todo eso todo bien chévere, pero esto ya se va a quedar vacío. Entonces deben tener mucho cuidado.
Sí, esa parte casi me olvido. Aquí se ve, deben ir a inicio, a archivo, perdón, guardar. Y nos vamos aquí, no sé, en este PC, en el escritorio, pongamos ya. Ya, perfecto. Y aquí, en las opciones, ustedes deben seleccionar el que diga libro de Excel habilitado para macros. ¿Sí? Libro de Excel habilitado para macros. Si ustedes no ponen esto habilitado para macros, recuerden que se va a borrar toda la programación, todos los macros. Sí, así es que eso es muy común que pase. Sí, este archivo que era bien simple, pues si nos demoramos un poquito, imagínense en generar una plantilla de Excel bien completa que tenga instrucciones, macros y que me resuelva aquí elementos repetitivos que puedo seguir haciendo, ¿no? O sea, no solamente puedo recopilar datos, puedo generar imágenes, puedo generar reportes de manera automática solamente grabando cuál es la opción mediante el macro y asignando un botón. ¿Sí? Por no grabar habilitado para macros, todo se pierde. Es que deben tener mucho cuidado. Ahora, si es que yo cierro, como ya está todo grabado, todo bien chévere, vamos a ver dónde está el archivo. ¿Sí? Sí pueden ver el archivo, ¿verdad? Está solito, ¿verdad? Solito, con mi Sí, soledad. sí, se ve. Veamos. Entonces, abrimos. Sí, notes incluso la forma del icono es diferente. De hecho, me va a generar aquí una advertencia. Hay una o varias referencias que hacen referencia a una fórmula circular o indirecta, ¿no? Dice hay que cambiar esas referencias, bueno, no pasa nada. ¿Sí? Y luego tengo otra advertencia. Una, la primera sí me pareció raro. Tal vez sea alguna referencia a contenido de esto que está mal escrito como fórmula. Tal vez fue eso. Ajá. Tal vez estaba mal escrito. Me parece que sí, por aquí había un error. No me acuerdo dónde lo vi. Aquí había aquí está. Tal vez este sea el error. Pero bueno, ya. Ahora, nótese que aquí tengo una advertencia de seguridad. Y eso es lo que yo les mencionaba. Aparte de las advertencias de seguridad con archivos que sean descargados de Internet, obligatoriamente en macros, ustedes van a tener bloqueado el archivo. Lo que deben hacer es habilitar el contenido para que funcione. Ya que si yo trato de utilizar esto, no puedo. Está bloqueado. No está disponible. Está deshabilitado porque está bloqueado. Si le pongo habilitar contenido, miren, nuevamente otra advertencia. Sí, de pronto es un archivo que está en una ubicación de red. Me parece que esto yo lo... Debe ser por los vínculos, sí, de los macros. O de pronto por lo que yo tenía en mi OneDrive. Pero bueno, también. O sea, si tengo este tipo de notificaciones, primero ustedes deben tener seguridad de que es un archivo confiable. Ya que si ustedes se descargan, por ejemplo, plantillas de Excel con macros habilitadas para tal o cual operación. Es todo chévere, pero ¿qué tal si el archivo de Excel recopila información sensible? Recopila sus tecleos de, de, de su computador o las acciones de su navegador, elementos. ¿Sí? Así roban cuentas o se roban contraseñas, hay fraude. ¿Sí? Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado, ya que si ustedes habilitan el contenido, ustedes ya le están dando permiso de que ellos hagan lo que digan el macro. Y deben tener mucho cuidado. Por eso aquí, bueno, ya lo ponemos así. Para el momento que nosotros vamos y verificamos aquí todos los elementos, vamos acá a programador y podemos irnos a la partecita de Visual Basic, por ejemplo. Miren, ya sabemos que las opciones o las instrucciones que tenemos dentro de no incluye pues un navegador que se vaya a alguna parte del explorador de archivos, direcciones de páginas, de notas que son solamente opciones, rangos, celdas, fórmulas. Verifiquen que no tengan nada antes de poder ejecutar los macros. Claro. Sí, entonces esa pequeña recomendación, por favor, que siempre esté presente para todos ustedes. Claro. Ahora que está de moda, pues, el asunto del scam. Sería
suplantación de identidad de páginas web, para robar cuentas bancarias, para obtener información. De pronto ustedes saben que para recuperar una contraseña, ustedes necesitan ingresar preguntas o respuestas en las preguntas de seguridad, ¿no es cierto? Claro. Y pues aquí nosotros necesitamos verificar si... Sí, entonces, miren, es muy importante, muy importante. Ahora, como les estaba diciendo, a ver, ya, claro. Ya de este modo yo puedo ejecutar tranquilamente. Miren, ya, si yo selecciono norte, pues se va al norte. Si me voy acá a regresar, se regresa. Si me voy a sur, se va al sur. Si yo quiero irme a regresar, pues se regresa. No pasa nada, no, es todo funciona adecuadamente. Si le guardan siempre como archivo habilitado para macros. ¿Hecho? Listo. Ahora, yo les voy a subir un pequeño archivo. ¿Sí? En este pequeño archivo, miren ahí ustedes pueden observar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde vamos a utilizar un poco de listas desplegables y un macro para filtrar listas. Quería dejar como tarea, pero no voy a alcanzar ya ahora. Mejor yo les voy a cargar esto y lo finalizamos el día de mañana. Sí, este ejercicio es mediante macros, mediante fórmulas de búsqueda y mediante formato condicional. Yo quiero saber la sucursal donde venden autos, por ejemplo, en Latacunga, Ambato, Quito, Riobamba, Guayaquil. Quiero saber aquí, ¿cuál es la ciudad en donde yo puedo encontrar 3 marcas de autos? ¿Sí? Para poder comprar. Supongamos que aquí selecciono una lista desplegable y selecciono Chevrolet. Quiero ver también de pronto Hyundai y tal vez Nissan. ¿Sí? Y quiero que me muestre en las sucursales de todas estas de acá, qué tanto porcentaje de coincidencia hay en estas marcas. ¿Sí? Y estas marcas deben estar redireccionadas con igual, incluso generarse una lista aquí automática para que yo pueda filtrar y ver el estado. Si es que yo ingreso aquí, por ejemplo, una marca nueva que ha llegado a la Tacunga, tal vez Mitsubishi, por ejemplo, que me muestre si es que esta marca ya fue insertada aquí en mi base de datos. Y esta base de datos pueda verificar en cada una de las sucursales de manera automática, más o menos. Sí, entonces aquí ya vamos a mezclar de todo. Sí, validación de datos, formato condicional, macros para limpiar registros duplicados, por ejemplo. Sí. Vamos a ver un poco de rangos dinámicos también. Pues ya les voy a cargar en este momento. Pero esa sería la indicación del día de mañana. Sí, vamos a hacer un ejercicio ya aplicando con algunas cosas que necesito por acá. ¿Sí? Nada más, nada más. Voy a detener la grabación por el día de hoy.